La introducción que tiene esta reflexión de esta noche es una introducción un poquito extraña, pero el Señor sabe por qué la da a quien se la va a dar. Amén. Entonces, déjenme. Disculpen. ¿Cuántos de nosotros creemos que todos los conflictos tienen solución? O sea, que hay una decisión final. Para mi sorpresa, el año pasado yo aprendí que no todos los conflictos tienen solución. Y en mi vida personal también he experimentado algunas situaciones extrañísimas que me han llevado a verlo. ¿Verdad que en la mayoría de las películas y las novelas, aunque aquí casi nadie ve novela o veía en el pasado, eso era en el pasado, aquí nadie ve, pero en las películas y en esas que veían en el pasado, todos los finales eran felices, ¿verdad? Todo se descubría. En las películas todo al final se descubre, ¿verdad? Todo sale a la luz. En las películas los malos son desechados siempre, ¿verdad que sí? Y algunas veces son castigados. Mientras que los buenos terminan felizmente. O las parejas que se aman quedan juntas. O los hijos que eran rebeldes se reconcilian con sus padres, ¿verdad? También el que robaba o devuelve el dinero a veces, o pide perdón, ¿verdad que sí? Nos suena algunas películas, algunas cosas que hemos visto en la televisión. Si ha habido una herencia robada, es devuelta o confesada. Si hay hijos que se han secuestrado cuando son niños, son devueltos a su verdadera familia, a su verdadera madre. A veces, y muy a veces, el que muere al final tiene la oportunidad de pedir perdón, ¿verdad que sí? O de perdonar. O sea que todos los conflictos en las películas terminan solucionados con su solución. Pero en la vida real, amados, esto no siempre ocurre así. A veces las situaciones se quedan como están. Oramos y nos liberamos, pedimos perdón al Señor, nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a otros, pero a veces eso se mantiene así, como fue, y no pasa nada. No es bueno ni es malo, sencillamente fue un conflicto que no tuvo solución. Como que no nos gusta eso, ¿verdad? Eso realmente que nos motive a nosotros a solucionar, a buscarle solución a los conflictos que o nosotros hemos generado o en los que estamos envueltos, a buscarle la parte positiva, a buscarle la parte amable, porque realmente el tiempo no siempre lo soluciona todo. Así es que hay cosas que se quedan así. Entonces, tenemos que aprender a vivir muchas veces con esas situaciones. Amén. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros tenemos la gracia de Dios. De esa misma manera que no todos los conflictos se solucionan, que no todos tienen un final feliz, de esa misma forma, la gracia de Dios nos es otorgada porque sí. Porque a Dios le plació, porque le cogió contigo, le cogió conmigo. Fuiste señalado por Él y punto. Todos los números tú los tenías y fuiste premiado. Por la gracia de Dios. Porque nosotros, ninguno, la merecemos. Ahora, esa gracia de Dios puede en ocasiones ser visibles, como pueden ser invisibles. ¿Verdad que sí? Cuando la gracia de Dios es visible,
Es como, por ejemplo, las plantas, que las podemos ver y tocar. Las podemos oler, la fragancia de algunas plantas como el ylang ylang, ¿verdad? Que huelen tan rico, de la planta de la cual se hacen perfumes. También nosotros podemos ver la gracia de los alimentos. Es por gracia que nosotros recibimos los alimentos y tenemos acceso a ellos. Nuestro cuerpo humano lo tenemos por gracia. La vista, el poder ver, los colores, todo ello nos ha sido dado por gracia. Los hermanos de la iglesia, la familia, hasta los medicamentos que pudiéramos pensar, ay, pero eso tiene que ver enfermedad. El tener acceso a ellos es una gracia. El tener acceso, hermanos, el tener dientes para comer, como dice Tubérculo. La dentadura es una gracia de Dios. Nos es otorgada por gracia, porque qué malo es, los que han pasado por ese proceso saben qué malo es cuando esos individuos no están por ahí. No se puede masticar bien. Entonces, por la gracia de Dios, nuestro cuerpo es completo. Pero a veces esa gracia no es palpable, como por ejemplo el gusto. Nosotros podemos palpar el gusto, de que agarrarlo con... No, sin embargo, qué rico es saborear los alimentos, ¿eh? Qué rico es. Y todo eso es por gracia, es lo que nosotros vemos. Hasta una cirugía que nos hagan, que nosotros necesitemos, es por la gracia de Dios y su misericordia. Unas vacaciones, que a veces nosotros estamos así como que, a veces sin pedirlo en oración, como el Señor sabe de qué tenemos necesidad, a veces Él lo provee de una manera extraordinaria como Él lo sabe hacer, y es por su gracia. Hasta el poder descansar, el poder disfrutar de sus vacaciones, de unas vacaciones. Son un regalo. Es un premio que nosotros hemos recibido sin siquiera haber concursado. No hemos ido a ningún concurso para obtener esa gracia, esos favores inmerecidos del Señor. Amén. Son inmerecidos, ¿verdad que sí? Pero son por su gracia. Ahora bien, cuando nosotros nos dan un regalo, es una gracia, ¿verdad? Generalmente, ¿cómo nosotros demostramos el agrado a las personas? Dándole gracias. A veces le damos un abrazo. Como ahorita yo tuve el regalo de Dios de poderle dar un beso a Víctor, porque Víctor, para darle un beso hay que caerle atrás. Y que, señores, yo me aproveché, Víctor. Me aproveché para darle un beso a Víctor. Eso es una gracia, ese es un regalo del Señor. A veces con una mirada tierna agradecemos, ¿verdad? O se nos sale una lágrima. Ay, o decimos, ay, gracias, como Marta Heredia, la ganadora del concurso del reality show de Latin American Idol, que se puso tan famosa esa expresión, ay, gracias. Sí, no, baby, ¿verdad? Entonces, nosotros así le damos un besito, un abrazo. Ahora, a veces, nosotros hasta por el agradecimiento fabricamos el momento para de alguna forma agradecerle a esa persona, ¿verdad que sí? O mostrarle el agradecimiento que sentimos, que bien nos sentimos, y o le damos un regalo también de vuelta. Mira, como tú me agradaste, realmente yo te quiero agradar. Muchas formas que tenemos. Ahora, ¿y a Dios? ¿Cómo le damos las gracias al Señor? Ya nosotros vimos todos esos regalos que Él nos ha dado, que nos premió sin siquiera haber concursado. ¿Cómo nosotros podemos darle gracias a Él? ¿Le podemos dar un besito? No. ¿Le podemos dar un abrazo? No, tampoco. Ahora, vamos a ver algunas formas de nosotros darle gracias al Señor. Demostrarle ese agradecimiento. Devolverle un poco de tanto que Él nos ha dado. Y una de esas formas
es la alabanza y la adoración. Cuando veníamos para acá, sabíamos que teníamos que compartir la palabra hoy. Víctor Hugo, la adoración, dirección del culto, nos decía solo, bueno, pónganse de acuerdo para el tema. Y los dos estuvimos como que de acuerdo en no hacerlo, para que fuera el Señor el que lo dirigiera. Y cuando Él comenzó a presentar el culto, yo dije, Señor, lo hiciste tú, gracias. Gracias, Señor. Porque la alabanza y la adoración es una de las formas que nosotros tenemos para devolverle el agradecimiento a Dios. La otra forma que nosotros tenemos, ¿saben cuál es? El perdón. El perdonar. Y por último, la obediencia. Esas son las formas con las que nosotros podemos devolverle al Señor ese agradecimiento que nosotros le tenemos. Y vamos a ver un poquito ese modelo, el modelo de Jesús en estas tres formas de darle gracias a Dios. Si me pueden acompañar en Mateo 11:25. Mateo 11:25, por favor, si lo pueden poner en la pantalla. Mateo 11:25 está en una porción de la palabra que lleva como título Jesús alabó al Padre. O sea que el mismo Señor Jesús lo alabó. Y dice así, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero Él, siendo Dios, alabó al Padre. Tenemos ejemplo en Él, en alabar al Padre. Y cuando nosotros alabamos a alguien, nosotros lo honramos. Lo exaltamos, lo ensalzamos cuando alabamos. Y es lo que el Señor nos pide. Si nosotros vemos el Salmo 50, en el Salmo 50:14, el Salmo 50 entero es de alabanza. Y el 50:14, el versículo nos dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y dice el versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Quiere decir esto que aunque el tiempo que estemos pasando momentáneamente no sea tan bueno, debemos siempre sacrificar alabanza. A eso es que se refiere el sacrificio de alabanza, porque cuando todo va bien, es fácil alabar al Señor. Pero cuando no van tan bien las cosas, Él nos pide que sacrifiquemos alabanza. Porque fíjate cómo Él nos dice, te libraré y tú me honrarás. Al sacrificar alabanza, le estamos agradeciendo por todo. Pero aun cuando le damos alabanza, ¿qué dice un coro? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Somos hasta sanados. Aún esa alabanza se nos devuelve en salud. En el Señor hay un círculo completo, es una bendición completa. Él nos da la gracia sin merecerla. Lo alabamos porque es la forma de darle gracias, pero de otra vez Él vuelve y nos bendice. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza y me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. O sea, cuando lo alabamos, nosotros lo estamos magnificando. Nosotros lo estamos engrandeciendo a Dios. Eso que hemos hecho en esta noche y que hacemos en cada culto que tenemos, en cada reunión, que primero le damos alabanza al Señor, eso engrandece su nombre, eso lo exalta.
devolverle un poco de esa gratitud que sentimos hacia Él. La otra forma de agradecerle al Señor es a través del perdón, de tener misericordia. En la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:12 específicamente, cuando el Señor nos enseña esa oración, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros tenemos que perdonar a los demás porque ya el Señor a nosotros nos perdonó primero. Y para Dios es necesario e importante que nosotros modelemos el perdón. El perdón a otros, sí, pero también el perdón a nosotros mismos. Muchas veces nosotros cargamos con una culpa que no nos pertenece por no perdonarnos a nosotros mismos. Y el Señor quiere que también nosotros, de nosotros, seamos libres. A través de perdonarnos a nosotros mismos. Pero podemos ver cómo Jesús también modeló este perdón cuando Él estaba en la cruz. En Lucas 23, del 33 al 34, dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Todos los que estamos aquí sabemos que Jesús tuvo una muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor Jesús puede, en la oración del Padre Nuestro, darnos el mandato de perdonar, porque ya Él lo hizo primero. Él modeló como líder, como el gran líder que es. Primero, alabó al Padre. Y segundo, también perdonó. Recordemos que esta fue una muerte no solamente dolorosa físicamente, una muerte vergonzosa. Las entrañas, yo no me puedo imaginar de esa vergüenza tan grande que Él tuvo que pasar. El tiempo que tiene que haber representado para Él ese camino del Calvario, esos azotes. Y a pesar de todo ello, siendo Él el Señor de señores, Él dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Dios nos manda a perdonar a los demás. Es tan importante el perdón que si vemos en Mateo 5, 23 al 24, nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hasta para darle la ofrenda que traemos al altar, es importante haber perdonado. Cuando nosotros perdonamos a los demás, recordemos que los demás son creación de Dios. Y Dios nos ama a todos como la niña de sus ojos. Para Dios ninguno de nosotros es más importante que otro, o ninguno de nosotros tiene perdón inmerecido. Todos merecemos el perdón porque sí. Por su gracia. Entonces, de esa forma, nosotros le devolvemos un poco a Dios el agradecimiento que le tenemos por todo aquello que Él nos ha dado. Y por último, la obediencia. El Señor Jesús obedeció al Padre con muerte hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús lo modeló la obediencia. Y nosotros, como no podemos a Dios darle un regalo material, como no podemos darle un regalo de dinero, como no podemos darle un abrazo ni un beso,
nosotros le devolvemos nuestro agradecimiento a través de obedecerle. Y de igual forma el Señor Jesús nos dio muestra de esa obediencia en la que, hallándose en forma de hombre, en Filipenses 2:8 nos dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en la Gran Comisión, en Lucas 24, del 44 al 48, vemos cómo Jesús confirma una vez más que Él tiene que obedecer a Dios para que las escrituras sean cumplidas. O sea, Él tenía que pasar por situaciones y no importa cuál situación era, si le agradaba o no le agradaba, si era buena para Él, fácil o no era fácil. Sencillamente, para que se cumplieran las escrituras, Él tenía que obedecer. Vemos en el versículo 44 cuando dice, y les dijo Jesús, hablando de la Gran Comisión, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, obedecer porque sí, porque está escrito, porque lo dicen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es a sus discípulos. Cuando nosotros obedecemos porque sí, nuestro entendimiento entonces es abierto. La revelación de Dios entonces llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Y entonces lo ponemos por práctica. Y seguimos creciendo en estatura delante de Dios. Entonces es importante obedecer, porque las escrituras lo dicen y punto. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, recordó varias veces, escrito está. Cuando Él fue tentado en el desierto, a Satanás Él le decía, escrito está. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al final nos dice la palabra en Mateo 4:10, que entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros sencillamente obedecemos, recordando las escrituras, y porque está escrito, y porque sí, nos mantenemos firmes y Satanás huye de nosotros. Nosotros estamos en unos tiempos muy difíciles para el alma, económicamente, para las familias. Cada día vemos de todo que jamás pensamos que íbamos a ver muchos de nosotros. Antes de ayer me enteré que un niño de 11 años, cerca de una amiga mía, había apuñalado a su madre, la mató. 11 años. 3 puñaladas, ella estaba recién parida. Qué cosa tan terrible. Eso está pasando en los pies de nosotros. Esto nos lleva a nosotros a entender el momento en que se encuentra la vida en sentido general. Para nosotros enfocarnos cada vez más en obedecer. Porque me da gusto, no porque sí. Obedecer porque está escrito y punto. Es cómodo, no siempre. Y la palabra lo dice. Y darle satisfacción a la carne es más cómodo, no es así. Ahora también la palabra me dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la obediencia es lo único que a nosotros nos va a dar la certeza de permanecer para siempre en la eternidad con Jesucristo. La obediencia nos lleva a la fe. La obediencia nos lleva a la verdad.
Dios no quiere nada con la mentira. Por eso es que Él nos manda a perdonar. Nosotros todos tenemos derecho de ser perdonados de los demás y los demás tienen el derecho de ser perdonados por nosotros. Porque al ser perdonados somos libres, los que perdonamos y los que son perdonados. En obediencia. Para nosotros poder sobrevivir en este tiempo, necesitamos agradar a Dios para devolverle el agradecimiento y para sobrevivir en este tiempo, alabarlo. Necesitamos perdonarnos unos a otros y necesitamos obedecer porque sí. Y yo los voy a dejar con una exhortación. Primeramente en Hechos 5:29, Pedro respondiendo y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tenemos dudas, pues nos es aclarada. Obedecer a Dios. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Y la exhortación que da Pablo en Filipenses 2:12. Y dice así, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que obedecer delante de los hombres y en lo secreto, en la intimidad. Cuando estamos en nuestra habitación, donde quiera que nos encontremos, cuando vamos en el vehículo a solas, cuando estamos en nuestra cama meditando, descansando, donde quiera que nosotros nos encontremos, obedecer al Señor para ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Deseo desde lo profundo de mi corazón que nos quedemos con estas 3 palabras. A Dios le demostramos agradecimiento, exaltándolo, alabando y bendiciendo su nombre, perdonándonos unos a otros y a nosotros mismos. A veces tenemos que pasar por el proceso de perdonarnos. Yo, Yira, yo a mí misma me perdono por tal cosa que hice ayer, por tal cosa que hice hoy, por lo que hice el año pasado. Ay, el Señor nos trae a la memoria momentos en los que tenemos que declararnos libres y perdonarnos. Y por último, obedeciendo al Señor en todo tiempo, porque escrito está, solamente porque sí obedecerle. Dios les bendiga.